¿Se ha dado cuenta usted que cuando conocemos algo por información o por experiencia y somos expuestos a una nueva explicación de eso, o otra persona nos explica lo que nosotros creemos que conocemos, solemos pensar, eso ya lo sé? Hacemos esto porque asumimos que la comprensión que tenemos de eso que conocemos es suficiente, y lamentablemente en ocasiones eso puede evitar que nosotros profundicemos el conocimiento y la comprensión acerca de eso. Por ejemplo, si en este momento se les invitara a un curso de manejo, y si usted ya lleva 5, 10 o 15 años de manejo, usted podría decir, ¿para qué lo necesito? Bueno, similarmente eso puede pasar cuando transitamos en la vida cristiana respecto a la comprensión de la salvación. Podríamos pensar que la comprensión inicial que tengamos en este momento, o la comprensión de la salvación que ya tenemos debido a que hemos estado bastante tiempo aquí en la iglesia, podríamos pensar que esa comprensión es suficiente, así que no hay necesidad de profundizar en ello o meternos más en eso. Y eso es más común de lo que creemos. Cuando eso ocurre, las consecuencias son evidentes. La dureza de corazón que en algún momento de nuestra vida podemos experimentar, la falta de gozo, o pareciera ser que ese gozo se esfuma, ese gozo de salvación se va, o cuando hay un estancamiento en nuestro crecimiento cristiano, eso evidencia que hemos dejado de profundizar en la comprensión de la salvación. Bueno, esto plantea entonces la necesidad de que constantemente, ya seas nuevo o ya tengas varios años en la vida cristiana, necesitamos una y otra vez volver a la salvación y profundizar nuestro entendimiento. Es justamente ese es el propósito de Pablo al escribir justamente Efesios 2 del capítulo 8 al versículo 10. Él se dirigía a personas cristianas, a los creyentes de Éfeso, con el propósito justamente de recordarles y ayudarles a profundizar en esa obra de gracia. Y eso es justamente lo que estaremos haciendo en estos minutos, pensando en esa salvación, y para ello hablaremos de 3 aspectos de la salvación. Pensaremos en su causa, en su medio y en su resultado. La causa de la salvación, el medio para recibir la salvación y el resultado de esa salvación. De modo entonces que cuando pensamos en causa, y vayamos uno por uno, hemos de pensar en la razón o en la motivación de esta obra de Dios, en esa obra de salvación hacia la humanidad, específicamente a su pueblo escogido y al cosmos entero. Entonces observamos eso en los versículos 2 al capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, donde en las semanas anteriores han estado ustedes estudiando. Pablo ha dicho en esos versículos que cuando estábamos sin esperanza, es decir, muertos en nuestros pecados, sujetos a la ira divina, Dios nos resucitó en Cristo, y esta es la obra de salvación, lo cual implica entonces ser rescatados de la peor situación que en la que tú puedas estar, y ser restaurados a la mejor vida que pueda haber, y solo por Cristo. Esa es la obra de salvación de la cual se ha estado exponiendo en semanas anteriores. Pero, ¿por qué Dios está interesado en esto? ¿Te has preguntado? ¿Por qué Dios quiere restaurar nuestra relación? ¿O por qué Él está interesado en venir y restaurar y volvernos una vez más a estar en buenos términos con Él? ¿Por qué? ¿Por qué está interesado en nosotros para darnos una mejor vida? ¿Está obligado a hacerlo? ¿No los debe? Pablo responde de la siguiente manera en los versículos 8 y versículo 9. Puede usted unirse de nuevo conmigo. Esto es lo que dice Pablo: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Note, hay 2 posibles causas de salvación, pero solo una es verdadera. Puede ser por gracia o puede ser por obras. Pero la salvación no puede ser a la misma vez
por obras y por gracia. Dicho de otra forma, o es salvación por gracia o es salvación por obras, pero no pueden ser lo mismo. La salvación por gracia exalta el carácter del Dios Trino. Es un Dios de gracia. Es un Dios que se complace en dar o en bendecir. Él mira al culpable y a pesar de que merece la condenación, le extiende su mano para rescatarlo. Dios no está obligado a hacer algo favorable por nosotros y sin embargo, Él lo hace. Por otro lado, la salvación por obras exalta mi conducta, me exalta a mí. Pensamos que Dios nos debe la salvación, Él está obligado entonces a hacer algo, darme una mejor vida, porque nosotros nos consideramos lo suficientemente buenos. Entonces, en ese caso, eso es salvación por obras y más bien eso es autosalvación. Pero Pablo deja en claro, noten el versículo 8 que hemos leído, el inicio del versículo 9, porque por gracia ustedes han sido salvos. Y note, no por obras. La salvación entonces de la cual hablamos es una salvación por gracia, no es un premio que tú obtienes con base a todos los esfuerzos que tú haces. No, es un regalo que recibes en Jesús. Y yo podría suponer que sabemos esto. Y sin embargo aún solemos vivir como si la salvación fuera por obras. Es decir, intentamos nosotros ganarnos esa salvación. Quiero decir que a nivel intelectual tú puedes conocer y saber que la salvación es por gracia, porque lo puedes haber escuchado en algún momento de tu vida o quizás has estado expuesto al mensaje del Evangelio. Pero si tú crees que esta salvación es así, incluso pudieras estar viviendo una vida que no integre esta salvación en términos prácticos. Dicho de otra forma, pudiera ser que a nivel de corazón y a nivel de experiencia todavía estemos descansando en nuestros esfuerzos para hacernos salvos por nosotros mismos. Esto es más común de lo que creemos, ya que hay un modo por defecto, es decir, una inclinación de los seres humanos a pensar en obras recompensa. Hago esto y me recompensa. Hago esto y obtengo esto. De modo entonces que podemos estar viviendo de una manera que buscamos la aceptación de Dios. Podemos incluso hacerlo o buscar a Dios con la impresión de que lo estamos buscando, pero realmente no lo estamos haciendo. Puedo servir en la iglesia, puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo ser generoso y sin embargo estar rechazando a Cristo, porque en el fondo de mi corazón hago todo esto porque requiero y quiero que Dios me acepte. ¿Te das cuenta cómo actúa? Puedes darte cuenta de esto cuando piensas que en alguna circunstancia difícil Dios te ha dejado de amar. ¿Lo has pensado? Cuando piensas que sufres porque Dios te está castigando, cuando temes más a las consecuencias del pecado que a Dios mismo, cuando te enojas con Dios porque Él no te está dando la vida que tú crees que te mereces, cuando estás más preocupado en tu reputación porque estás en efecto más preocupado por lo que piensan de ti y que no vayan a pensar que eres una mala persona, cuando te sientes fracasado porque no logras vivir según tus estándares o los estándares de otro, o bien cuando estás más satisfechos en tus logros espirituales que en Cristo mismo, y sueles mirar a los demás que no son como tú o que no están en esa categoría como tú, como inferiores a ti. ¿Te das cuenta? Es aquello que podríamos pensar, es como si lleváramos un fariseo dentro que con su moralismo pretende ser aceptado por Dios. Pero Pablo nos vuelve a decir, no es por obras, es por gracia. La causa de nuestra salvación es que el Dios Trino se complace en darse a nosotros por nuestro bien. Esa es la gracia de Dios.
Él está interesado de traernos con Él de vuelta para que disfrutamos de vivir en su presencia y gocemos de Él para siempre. De modo entonces que no tenemos que hacer nada para convencer a Dios que somos dignos de ser aceptados por Él. No tenemos que impresionarlo ni asombrarlo para que Él vea que no se equivocó al bendecirme. No hay que hacer eso. Pablo nos dice, es por gracia. Dios te dice, no tienes que convencerme, no tienes que impresionarme. He decidido salvarte en Cristo porque me complace hacerlo. Así que entonces, no es por lo que hagas, no es por lo que dejes de hacer, es por gracia. Desde el principio y hasta el fin es por gracia. Desde que creemos, desde que caminamos en la vida cristiana y hasta el final es por gracia. No nos graduaremos de la gracia, siempre necesitaremos de esa gracia. De principio a fin somos salvos únicamente por gracia. No hay lugar para la vanagloria, sino más bien para el agradecimiento y para la humildad. La causa entonces es la gracia libre y soberana de Dios. Ahora bien, ¿cómo recibimos esta salvación que es por gracia? Hemos entonces de pensar en nuestro segundo aspecto de la salvación donde queremos profundizar, y esa es la fe. El medio es la fe. La salvación entonces es causada por la libre gracia de Dios y se recibe por la fe. Pablo lo dice de la siguiente manera en ese mismo versículo 8. Leamos juntos, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Note, la fe es un medio, es por medio de la fe que recibimos esa salvación. Es un instrumento a través del cual nos apropiamos de esa gracia. Los teólogos, al considerar la totalidad de las Escrituras, suelen hablar de la fe con tres elementos: conocimiento, convicción y confianza. Se dice entonces que la fe es una fe que razona, que reconoce el Evangelio, pero no es simplemente una fe que acepta a niveles intelectuales lo que se dice del Evangelio o el mensaje del Evangelio. Se trata también de convicción y de confianza, de que Jesús es suficiente para ser salvado de una vez y para siempre, que solo en Cristo soy aceptado por Dios. Así entonces, la fe no solo es conocer, sino también descansar completamente que Jesús es suficiente para restaurar mi relación con Dios, es suficiente para llevarme de nuevo y de vuelta a Dios. Esta es la fe de la cual habla Pablo. No es una obra nuestra, no es mi contribución. Una vez más, observe lo que dice el versículo. Esto no procede ¿de quién? De ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, Dios me capacita para creer y entonces creo. El mensaje de salvación exige una respuesta. Esa respuesta es la fe. Por mí mismo no soy capaz de tener esa fe, de modo entonces que necesito que Dios trabaje en mí y entonces soy capaz de tener fe en Jesús únicamente. De modo entonces que, note usted, no es que Dios crea por mí, no, yo soy el que creo, pero es Dios que me capacita para creer. A eso nos referimos al decir que la fe es un don. Él nos capacita para hacer eso. Ahora, pero puedes estar preguntándote en este momento, ¿por qué yo no puedo tener fe por mí mismo? ¿Por qué no puedo ser capaz de descansar únicamente en Jesús? ¿Por qué necesito que Dios me capacite para tener fe? Permíteme explicarte. Existe una conexión entre salvación y obras, a lo cual podríamos llamarle autosalvación. Hemos dicho que hay una tendencia de nosotros y de todos los seres humanos a
buscar nuestra propia salvación por nuestras propias fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque esto resulta de creer que nosotros somos capaces de hacerlo. Si usted observa los eventos de Génesis, por ejemplo, será suficiente para que se dé cuenta cómo eso actuaba incluso en la narrativa bíblica. ¿Se acuerda usted de Génesis 3? En aquel evento que nosotros conocemos como la caída, Adán y Eva decidieron buscar la sabiduría por sus propios medios. Si usted continúa en esa narrativa bíblica, llegará a Génesis 11 y se dará cuenta que la comunidad que construyó algo llamado la Torre de Babel, lo que pretendía era llegar a Dios por sus propias fuerzas. ¿Se da cuenta? Hay una tendencia, hay un modo defecto del corazón en el cual nosotros somos dados a confiar en nuestras propias fuerzas, y a eso podríamos llamarlo autosuficiencia y autoconfianza. Creemos que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas, de tal forma que a eso podríamos llamarlo arrogancia pura. Necesitamos del don de la fe. ¿Por qué? Porque contrario a la autosuficiencia y a la autoconfianza, ¿sabes qué hace la fe? Te saca de ti mismo. La autosuficiencia te llega a pensar en ti, tú puedes lograrlo por ti mismo. El don de la fe que Dios da te saca de ti mismo para mirar a alguien que es capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. La fe te convence que tú no puedes con tus propias fuerzas. La fe te orienta a pensar que solo hay alguien mayor a ti que puede salvarte, y ese es Jesús. La fe entonces es un golpe a nuestra arrogancia, es un golpe a la autosuficiencia. La fe te hace estar desposeído para mirar que solo puede ser enriquecido por Cristo. Necesitamos entonces del don de la fe. Ahora bien, necesitamos esa fe no solo para recibir la salvación, es decir, no solamente necesitas la fe para iniciar la vida cristiana, necesitas la fe para vivir la vida cristiana. Como suele decirse, la fe es una fe salvadora, sí, porque requerimos fe. Sin fe es imposible, en efecto, recibir la salvación. Pero también necesitamos de la fe para vivir esa salvación. Así entonces, que a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano, entonces la fe en Jesús debe profundizarse. Es como un árbol que al inicio de su vida puede tener raíces pequeñas, pero a medida que crece, esas raíces, ¿qué sucede? Van alargándose y deben ir arraigándose más en la tierra. Asimismo, la fe en Jesús cada día debe profundizarse. Esa fe debe profundizarse y echar raíces cada vez más en el terreno de la gracia y arraigarse solo en Cristo. Nota entonces, la fe debe ir avanzando, debe ir creciendo, de modo entonces que guarda tu corazón de la autoconfianza y la autosuficiencia, porque debes saber y debes ser honesto contigo que siempre vas a tender a querer salvarte por ti mismo. Y en consecuencia le estarás diciendo a Jesús: no eres suficiente, Jesús, no lo eres. De modo entonces que deja de idolatrar, o más bien deja de fabricar ídolos del corazón que aumenten tu autoconfianza. Deja de buscar tu seguridad en tu familia, en el trabajo, en el éxito, en la comodidad, en el estatus social. Deja de hacerlo. Yo sé que eso es difícil, y lo es en un contexto donde la autosuficiencia, donde la autonomía se promueven como virtudes que liberan al hombre. Pero una vez más debes de saber que sin fe es imposible recibir y vivir esa salvación. Así que declárate desposeído para que seas enriquecido en Jesús. Dios puede librarte de esa continua autosuficiencia por medio de la fe para ser salvo en Jesús.
De hecho, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, Dios lo ha hecho. Y esa fe debe estar profundizándose de tal forma que cada vez debes estar arraigado más en Cristo. Mira entonces a Jesús cada día y dile a tu corazón una y otra vez, porque lo requerimos una y otra vez. Necesitamos recordarnos eso una y otra vez. Dile a tu corazón: Jesús es suficiente para mí. Mi fe solo está en Él y en nadie más. De modo entonces que la fe es el medio para recibir esa salvación. Hemos dicho entonces hasta este momento que la causa de la salvación es la gracia de Dios. No es por quien soy, es solo la gracia de Dios. Y hemos dicho que esa salvación se recibe únicamente por la fe. Ese es el medio. Ahora podríamos preguntarnos, ¿hay algún lugar para las obras? Sí, sí hay un lugar, pero no como causa, sino como el resultado de esa salvación. Entonces hablemos del tercer aspecto de la salvación, y esas son las buenas obras. La comprensión de la salvación por gracia que se recibe por la fe nos mantiene libre de una vida moralista. A medida que profundizas en la comprensión de este mensaje de la salvación, lo que suele ocurrir y lo que debe ocurrir es que nosotros nos alejemos de una vida moralista. Es decir, esa vida moralista es aquella que cree que por practicar una buena conducta, bueno, Dios lo va a aceptar. Y por otro lado, también nos mantiene libre de una vida licenciosa, o vaya, podríamos llamarlo del relativismo, que cree que puede vivir como quiera porque después de todo, si eres salvo una vez, lo serás siempre. Pero nota lo que dice Pablo, y este es el equilibrio, y ahí somos llamados. Mire cómo lo dice Pablo en el versículo 10. Leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota, somos una nueva creación para andar en buenas obras. Si usted continúa en el versículo 10, se dará cuenta que hay una nueva creación, hay buenas obras, y eso nos puede pensar en un contraste. Si hay una nueva creación, entonces hay una antigua creación. Si hay buenas obras, entonces hay malas obras. En la antigua creación, nuestro corazón tiende a las malas obras. Ahora Pablo dice, hay un estilo de vida que corresponde a esta salvación, y ese es producto entonces, en efecto, de esa nueva creación. La nueva creación entonces corresponde a buenas obras. Así que observa, las obras tienen un lugar, las buenas obras. Pero note, no es antes de la salvación, sino que después de la salvación. La ecuación entonces no es obras es igual a salvación, no, sino salvación es igual a obras. De tal forma que podemos decir, somos salvos no por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Ahora, quizás usted se pueda preguntar, ¿por qué es importante que la salvación produzca buenas obras? ¿Por qué debe ser visible esa salvación en nuestra vida? ¿Por qué? Quiero que usted me acompañe una vez más a Efesios capítulo 2 y miremos el versículo 7 y después lo unamos con el versículo 10. Note lo que dice el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora note el paralelismo en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note los pensamientos que son similares. Lo que hace el versículo 7, Pablo dice, la salvación está diseñada para reflejar la gloria de la gracia de Dios, para que las generaciones futuras vean lo glorioso que es nuestro Dios. Y observa el versículo 10, Dios ha ordenado que andemos en buenas obras que evidencien esa salvación.
Ahora, si usted une esos dos pensamientos, entonces nos está diciendo que somos llamados a exhibir esa salvación por medio de una vida práctica. Pero esto puede profundizarse cuando nosotros nos detenemos aún más en el versículo 10. El versículo 10 pinta a la imagen de un alfarero que moldea vasijas de barro y que tiene el propósito de mostrar las habilidades artísticas del artesano. Ahora, si nosotros pensamos eso en términos de la salvación, de la gracia, de la fe, entonces usted puede dar cuenta que Dios es el gran artesano y nosotros somos esas vasijas de barro a través de las cuales Él muestra la extraordinaria belleza de la gloria de su gracia. En otras palabras, la salvación produce una vida transformada y tiene que ser así para exhibir la gloria de la gracia de Dios. Dios quiere que tú y yo, que su iglesia, exhibamos la belleza de esa gracia para transformar vidas, para cambiarnos completamente. Eso es maravilloso. Y esa vida de buenas obras, si te das cuenta, es distinta a los propósitos comunes que nos motivan. ¿Por qué? Si tú la ubicas, si tú observas cómo esa vida, te darás cuenta que no pretendes ser un buen papá, una buena mamá, para que tus hijos te vean a ti. No, sino tus objetivos ahora cambian. Porque ahora lo que tú quieres es que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti por la gracia que transforma. De modo entonces que si empiezas a desmenuzar eso y lo empiezas a ver en toda tu vida, puedes pensar incluso en el estudio. De modo entonces que estudias no para exhibir tus capacidades intelectuales o para lograr tus sueños simplemente, sino para mostrar que la gracia transforma las ciencias y las somete a Cristo. Asimismo, si trabajas, lo haces no con el mero objetivo de agradar a tu jefe, no simplemente para ganar más dinero o incluso para buscar una promoción, sino con el propósito de ofrecer tu trabajo a Dios y vean lo que la gracia de Dios hace en ti. ¿Te das cuenta? La vida que produce la salvación por gracia es distinta al moralismo, es distinta al relativismo. En verdad nuestra vida es cambiada. Obedecemos a Dios en nuestra familia, obedecemos a Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todas las áreas de nuestras vidas, no con el objetivo de ser aceptado por Dios, no, sino con el objetivo de exhibir la gloria de su gracia en Cristo que ha transformado tu vida. Eso es el cristianismo, ese es el evangelio. Y si lo piensas y si piensas en conexión y en contraste al libertinaje, vives una vida cambiada. ¿Por qué? Porque estás convencido que aunque Dios te acepta a pesar de quién eres, el evangelio te transforma para que tú seas como Jesús y así mostrar el poderoso evangelio que transforma nuestras vidas. Observa entonces, la salvación por gracia que se recibe por fe no es infructuosa, es fértil, produce una vida transformada con el objetivo de exhibir el poderoso evangelio de nuestro Dios en nosotros. ¿Lo está haciendo en ti? ¿Está ocurriendo en ti? A eso somos llamados, a exhibir la gloria de nuestro Dios que expresa el poder del evangelio que cambia. Hemos entonces observado tres aspectos de la salvación. Es causada por la libre gracia de Dios, no por quien soy, no por quien dejemos de ser, solo por su gracia. Se recibe por la fe en Jesús y produce una vida transformada. Al inicio decía que debemos cuidarnos de no dar por sentado que nuestra comprensión del evangelio es suficiente. Cuídate.
Más bien debes crecer cada día en esa convicción y profundizar en ello. Cada día hemos de avanzar en esa comprensión, cada día hemos de profundizar en esa salvación que es por gracia, que se recibe por la fe y que transforma todas nuestras vidas. Solo así seremos constantemente renovados en el Evangelio, solo así creceremos en convicción de que Cristo es suficiente y solo así viviremos vidas transformadas que exhiban la grandeza del gran artesano que nos ha salvado. Oremos juntos.